Ok, hola, soy Lucas del equipo de Somovilidad y os explicaré una experiencia una cosa que vamos a hacer en Granollers y creo que es muy interesante para los asuntos locales, una manera de muy rápido poder empezar con un coche. Pues ha empezado así, que hemos ido a ver una empresa de instaladores, son bastante pequeña, media empresa, bastante potente, que hacen instalaciones eléctricas, también están apostando para instalaciones fotovoltaicas, son distribuidores de un punto de carga, les gusta la movilidad eléctrica también, y hablando tal, ha surgido el tema que ellos mismos ya tienen una cambio eléctrica, que lo usan para la empresa, y hemos dicho, ¿por qué no usamos esta cambio y la compartimos para la gente de Granollers? Y así también una manera de arrancar el grupo local y presentarlo y tal. Pues ahora estamos justo al punto de instalar nuestros equipos y cerrar unos temas. El miércoles que viene lo vamos a instalar. Y claro, no está un coche eléctrico en Granollers así a lo rápido. Durante la semana será ocupado por la empresa, no tenemos que cerrarlo, pero será de 8 de 9 hasta las 5, entonces las tardes y los fines de semana. Además, es cuando más uso hay de particulares, porque normalmente la gente que no tiene coche, que usan coches compartidos, el día a día ya lo tienen solucionado de alguna manera, pero el fin de semana o por la tarde o si quieren hacer algo, necesitan un coche. Entonces es un uso que complementa mucho. Sí, pues pasar a la siguiente. También para decir, como idea principal, lo que vemos muy importante, que sea un uso regular, que no a veces lo liberan o no sé qué, no, tiene que ser un poco claro cuándo se puede usar y cuándo no se puede usar, porque como usuario tú quieres poder saber el fin de semana hay un coche o no hay un coche, pero es importante. Lo que vamos a esperar un acuerdo con ellos, la base es un poco esto. No tiene que ser siempre lo mismo, es lo que hacemos ahora en el primer ejemplo, pero como dar una idea o lo que vamos a hacer. Que ellos además para ellos ya tienen todo lo que está en la parte azul, estos cosas ya los asumen todos. Tienen comprado el coche, tienen el seguro, tienen la plaza de parking, ellos mismos distribuyen y instalan cargadores, no es ningún problema poner uno ahí. La electricidad también. La conectividad sí que es un servicio que contratarán a través de la cooperativa, a un precio a coste, digamos. Y nosotros, a cambio, si se alquila la furgoneta, también cobramos un 15% de los ingresos. Que, digamos, los 5 euros de la obra, el 15% vendrá a la cooperativa de movilidad. Y nosotros nos ocupamos de la facturación. Claro, es un tema importante. Todo el sistema de la app, de las reservas, toda esta gestión y también el teléfono de asistencia. Si un usuario no le encuentra, no lo puede abrir o algo, que no tiene que llamar a la empresa el fin de semana, que nosotros ya lo gestionamos esto y nos atienden hacerlo. Es un poco lo que proponemos. Vamos a empezar de aquí pocas semanas, o espero, semana, y ya os explicaremos cómo vamos. Temas difíciles. El 500 euros y los 30 euros al mes. No lo he dicho. El acuerdo también, la instalación del aparato de conectividad, la instalación misma la asumimos nosotros, el aparato lo ponen ellos en dinero. Hemos dicho 500 euros y es un poco lo que vale el aparato. Y la cuota hemos dicho 40, 50. El costo son 30. Hemos dicho 40 euros al mes. Entonces, si no se alquila, tampoco perdemos dinero. Y si se alquila, ellos sí que se benefician y nosotros cubrimos costes. Es un poco la idea. Es un poco de esto. ¿El reparto es del ingreso o del beneficio? Del ingreso. Beneficio no sabemos qué beneficio. No, el ingreso directo, no cuando ellos lo usan. Cuando alguien digamos, de Granollers lo alquila, lo que nos pagan, lo repartimos así.
También depende si el socio tiene un plan de pagamento, mensualidad, que ingresa menos de 5 euros, también le decimos menos dinero. Es muy abierto. Preguntes? No, seguim. Els preus ja els teniu estipulats pels socis, els que estan, o sigui, 40 i alguna Després veure la presentació que expliquem. Vale. Pero también es importante que sean las mismas condiciones de vista de los socios. Este juego no tiene diferencia de otros para que sea fácil de usar. ¿Qué modalera? Es una campo, pero la antigua, la de 20 y pico kilómetros. No vas muy lejos, pero la idea... A Barcelona va bien, a Barcelona va bien, por eso lo usan. I la classe de pati és oberta de dir Sí. que està fora, no? Està fora. Sí, es un buen punto. Hemos insistido en esto, que de las primeras cosas que hemos dicho, necesitamos una plaza 24 horas accesible. Por suerte, ellos están en un polígono industrial bastante cerca del centro y directamente delante tienen esto. Está ya implementada la aplicación. ¿Cómo? Ahora podríamos alquilar. Sí. Estarà ara, no, ara no. Estarà... Está aquí 1 o 2 semanas, si todo va bien. Temas mal de cabeza son temas de seguro. Ellos tienen un seguro muy barato. Si necesitan un seguro de único conductor va a ser más caro. Estamos un poco en estos detalles. Pero una vez que lo tengamos solucionado, creemos que es muy fácil replicable para Por ahí. y para la empresa también le da buena temas de comunicación. Pondremos la pegatina de su movilidad delante del coche también. Una gran placa donde está el parking, coche compartit entre la empresa y su movilidad. Nosaltres com a socis, encara que som de Cerdanyola i tal, doncs reservem el cotxe el dissabte, anem allà i podem... En general, todos los coches. Tots són de tots. Ha sido una decisión. Abrimos los coches. Al no ser un acuerdo especial con una empresa o algo, en general todos están El temps que sigui liberalitzat, doncs anem cap allà i ho provem. Perfecte. ¿Tiene una duración establecida este acuerdo? de Que se ha planteado y ya. momento indefinido, mientras vaya bien para los dos. Pero también hay salida, se dan de baja y ya está. Recuperamos el pasado. Amb els que comencen, vull dir, ja fan prou de confiar, vull dir, com que és un acord de nosaltres apostem per ells i s'aposten per la cooperativa, no ens plantegem ficar clàusules de mínim, és que hi ha tant de factor d'activisme allà, quan aquests primers pilots, que l'últim que vols és començar a ficar lletra petita, no? És com ho diu el Lucas. Comencem, si d'aquí 6 mesos veiem que hi ha lius... Y no hay mucha inversión entre medio, puede ser bastante fácil. Pero explica muy bien lo que queremos hacer, este ejemplo. También, es un coche que está pagado y lo aprovechamos. Vale.